Jimi Hendrix, un nombre que no necesita presentación, para muchos, fue más que un guitarrista, fue un dios de las cuerdas eléctricas, un revolucionario de la música, y un símbolo del poder del arte en tiempos de guerra, rebeldía y transformación social. Pero así como su ascenso fue meteórico, su final fue tan repentino como confuso. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix fue hallado muerto en un departamento en Londres. Tenía solo 27 años. La versión oficial hablaba de asfixia por su propio vómito tras una mezcla fatal de vino tinto y somníferos. Pero con los años, esa explicación empezó a desmoronarse. Testimonios cambiantes, encubrimientos y silencios sospechosos tejieron alrededor de su muerte un velo de misterio que, incluso más de 5 décadas después, aún no se ha levantado del todo. Hoy vamos a explorar los hechos, las contradicciones, los posibles encubrimientos, y las teorías más oscuras detrás de la muerte de Jimi Hendrix. Porque puede que nunca sepamos toda la verdad, pero una cosa es segura, su historia está lejos de estar cerrada. James Marshall Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad familiar y una creatividad desbordante que encontró su cauce en una guitarra maltrecha que le regaló su padre. Con ese instrumento, Jimi no solo encontró su voz, sino su escape, su religión, su camino. A lo largo de su adolescencia, Jimi se obsesionó con los sonidos, tocaba durante horas, imitaba a músicos como Barrio, King, Chuck Berry y Muddy Waters, pero incluso en esos años tempranos, había algo diferente en él. Su estilo no era una simple imitación, era una explosión de intuición y caos que desafiaba las reglas del blues y del rock. En 1961 se unió al ejército, donde su desempeño fue errático y breve. Poco después, comenzó a tocar como guitarrista de apoyo para artistas como Little Richard y The Isley Brothers. Sin embargo, no fue hasta su llegada a Londres en 1966, apadrinado por Chas Chandler de The Animals, que Jimi Hendrix desató el fenómeno que cambiaría la historia del rock para siempre. Londres fue el lugar donde el Hendrix que conocemos realmente nació. Su banda, The Jimi Hendrix Experience, debutó con un álbum tan innovador como incendiario, Are You Experienced 1967. Desde Purple Haze hasta Foxy Lady, la música de Jimi era psicodélica, sensual y brutalmente honesta, pero lo que más llamaba la atención era su presencia escénica, tocaba con los dientes, incendiaba guitarras y hacía llorar a los amplificadores. En 1969, su presentación en Woodstock lo consagró como un icono de una generación. Mientras interpretaba una versión desgarradora del himno nacional estadounidense con sonidos que simulaban bombas y gritos de guerra, Hendrix se convirtió en algo más que un músico. Era un mensajero de su época, un símbolo de rebeldía, sensibilidad y talento sin domesticar. Pero a medida que crecía su fama, también lo hacían sus demonios. Detrás del carisma y la genialidad, Jimi Hendrix era un hombre sensible, inseguro y muchas veces confundido por el mundo que lo rodeaba. Su entorno estaba plagado de oportunistas, falsos amigos y presiones crecientes de las disqueras y del público. El consumo de drogas era constante, no solo marihuana o LSD, sino también alcohol, anfetaminas y, eventualmente, tranquilizantes. Jimi no era adicto en el sentido clásico, pero usaba las sustancias como escudo y alivio emocional. A finales de los años 60, se encontraba cada vez más frustrado, se sentía manipulado por sus representantes y atrapado por contratos injustos. Su música comenzaba a sonar más introspectiva, más triste, como si estuviera buscando una salida, y en medio de esa niebla emocional, apareció una mujer, Monika Dannemann. Monika Dannemann era una patinadora artística alemana convertida en pintora que conoció a Hendrix en enero de 1969. Desde entonces, vivieron un romance intermitente y algo caótico, con encuentros breves y separaciones constantes. Sin embargo, ella insistió siempre en que fue el gran amor de su vida. El 17 de septiembre de 1970, Jimi pasó la noche en el apartamento de Monika en el Samarkand Hotel, en Notting Hill, Londres.
Fue una noche aparentemente tranquila, compartieron vino, vieron la televisión y, según Mónica, Jimmy tomó algunos somníferos de su propiedad para poder dormir. Lo que sucedió entre ese momento y la mañana siguiente es lo que ha alimentado el misterio durante más de 50 años. La madrugada del 18 de septiembre de 1970 comenzó de forma aparentemente tranquila para Jimi Hendrix. Estaba en el apartamento de Monica Dannemann, una habitación modesta dentro del Hotel Samarkand, ubicado en Lansdowne Crescent, en el elegante barrio de Notting Hill, Londres. Según el relato de Monica, habían pasado parte de la noche hablando, escuchando música y bebiendo vino tinto español. A eso de las 3 alto, ella afirmó que Jimmy tomó varios somníferos Vesparax, propiedad de ella, para poder dormir. Lo que Mónica no mencionó de inmediato es que cada tableta de Vesparax contenía el equivalente a 4 veces la dosis normal de un sedante promedio. Jimmy habría ingerido 9. Mónica aseguró que al amanecer, Hendrix aún respiraba. Según su versión, salió del apartamento a eso de las 10:00 alto, para comprar cigarrillos y regresó poco después. Al volver, notó que Jimmy no respondía y que parecía estar dormido profundamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo mal. Pero aquí es donde comienzan los problemas. La ambulancia no fue llamada hasta las 11:18 alto, casi una hora después del presunto hallazgo de Jimmy en estado de inconsciencia. Mónica nunca explicó claramente por qué esperó tanto. Algunos testigos afirman que la vieron en la calle mucho antes de esa hora, llorando y confundida, lo que sugiere que supo que algo estaba mal mucho antes de hacer la llamada. Los paramédicos Reg Jones y John Suau fueron los primeros en llegar. Lo que encontraron los dejó perplejos. Jimmy estaba acostado de espaldas en la cama, completamente vestido, con una camiseta, pantalones, calcetines y botas, pero su rostro estaba cubierto de vómito seco, y había fluidos saliendo por la nariz y la boca. La habitación no estaba en desorden, pero daba la sensación de que alguien había intentado limpiar o acomodar la escena. Uno de los paramédicos diría más tarde: cuando llegamos, Mónica no estaba dentro con él. Tuvimos que forzar la puerta. Ella apareció después, actuando de forma errática, y lo más extraño es que parecía más preocupada por su coche estacionado que por Hendrix. Este detalle, aparentemente menor, resultó alarmante para los investigadores. ¿Por qué no estaba Mónica dentro con él si decía haber estado a su lado todo el tiempo? ¿Por qué dejó a Jimmy solo cuando claramente estaba inconsciente? Hendrix fue llevado al hospital St. Mary Abbots, donde los médicos intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos. Los esfuerzos incluyeron ventilación asistida, inyecciones de adrenalina directa al corazón y masajes cardíacos, sin éxito. Fue declarado muerto a las 12:45 página. El forense Robert Donald Teare, quien realizó la autopsia, declaró que la causa oficial de muerte fue asfixia debido a la inhalación del contenido gástrico en combinación con intoxicación por barbitúricos. Lo que Teare encontró en el cuerpo de Hendrix fue inquietante. El estómago del músico estaba lleno de vino, pero su nivel de alcohol en sangre no correspondía a tal cantidad. No había señales claras de suicidio, autolesión o violencia. Su sistema contenía restos de Vesparax, pero sin evidencias de sobredosis clásica. Su cuerpo no mostraba señales de lucha, pero sí de una inhalación prolongada de vómito. Todo esto apuntaba a una posible inconsciencia inducida antes de vomitar, algo común en intoxicaciones forzadas. Algunos médicos que examinaron el cuerpo más tarde mencionaron que parecía haber una cantidad inusual de vino en los pulmones, como si hubiera sido forzado a ingerirlo mientras estaba inconsciente o semi-inconsciente. Uno de ellos declaró en privado que nunca había visto tanto líquido en los pulmones de alguien que simplemente había bebido. Esta observación, más tarde, sería clave en teorías sobre un posible asesinato. Además, varios objetos del lugar desaparecieron. La policía no tomó fotografías forenses detalladas del cuarto. No se registró la escena como un posible crimen. La mayoría de la evidencia que pudo haber esclarecido los hechos simplemente no fue preservada,
Y aunque Jimi Hendrix no dejó una nota de suicidio, Mónica presentó, días después, un supuesto poema titulado The Story of Life, que ella dijo que Jimi escribió esa madrugada, pero los expertos en caligrafía y amigos cercanos dudaron de su autenticidad. Algunos sugirieron que fue una fabricación para apoyar la teoría del suicidio, otros, que fue escrita mucho antes. Monica Dannemann fue la última persona que vio a Hendrix con vida. Sus declaraciones iniciales a la policía afirmaban que ella lo había encontrado aún respirando, aunque inconsciente. Más tarde, cambió su versión, diciendo que no se había percatado de su estado hasta que era demasiado tarde. En entrevistas posteriores, incluso afirmó que Jimi había escrito un poema de despedida esa misma madrugada. Otros sostienen que Monica no llamó a la ambulancia de inmediato, sino que esperó varias horas. ¿Por miedo? ¿Por confusión? ¿O para ocultar algo? Años más tarde, Katie Chingham, exnovia de Hendrix, acusó a Monica de mentir, y cuando el caso volvió a abrirse informalmente en los años 90, la policía señaló inconsistencias significativas en su testimonio. Uno de los elementos más siniestros del caso aparece cuando se menciona a Michael Jeffery, el manager de Hendrix. Jeffery era conocido por sus métodos turbios y sus conexiones con el crimen organizado. Se decía que malversaba dinero de Hendrix, y que el guitarrista planeaba despedirlo poco antes de morir. En 2009, salió a la luz una revelación explosiva. James Tappy WRIGHT, un antiguo roadie de la banda, publicó un libro en el que afirmaba que Michael Jeffery le confesó haber asesinado a Hendrix. Supuestamente, lo obligó a ingerir vino y somníferos a la fuerza para que muriera por asfixia accidental. La razón: Hendrix quería romper su contrato, y Jeffery no estaba dispuesto a perder a su gallina de los huevos de oro. Aunque esta confesión no fue confirmada oficialmente, coincidía con el hecho de que Jeffery murió en un accidente aéreo en 1973, llevándose sus secretos a la tumba. La autopsia realizada a Hendrix fue sorprendentemente superficial. No se hizo una prueba toxicológica completa, ni se preservaron bien las muestras biológicas. Incluso, algunos testigos afirman que su estómago estaba lleno de vino, pero no había alcohol en su sangre en los niveles esperados. ¿Se trató de negligencia o de encubrimiento? Durante décadas, los fans, periodistas e incluso médicos han señalado lo irregular del proceso. ¿Por qué no se investigó más a fondo? ¿Quién tenía interés en cerrar el caso lo más rápido posible? Jimi Hendrix fue enterrado en Seattle, en una ceremonia discreta. La noticia de su muerte sacudió al mundo, y muchos lo asociaron inmediatamente al Club de los 27, que ya contaba con Brian Jones, y que luego incluiría a Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Pero más allá de las teorías, la tragedia o el misterio, queda lo esencial: la música. Cada nota que tocó, cada improvisación, cada rugido de su Stratocaster, sigue vivo. Hendrix cambió la forma en que escuchamos y sentimos la música, abrió puertas a lo imposible, y aunque su cuerpo cayó en 1970, su alma sigue vibrando en cada distorsión de guitarra del mundo. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio? ¿Un asesinato? Cada posibilidad tiene argumentos y vacíos. Pero lo más escalofriante es pensar que, tal vez, Hendrix nunca tuvo el control de su propio destino. En una entrevista poco antes de morir, Jimi dijo: "Si estoy libre, es porque siempre estoy corriendo". Quizás ese fue su destino, correr hasta que ya no pudo más, perseguido por la fama, las drogas, las traiciones, y por un mundo que nunca estuvo preparado para comprenderlo.